Cada día comienza con una verdad que muchos prefieren ignorar. Antes de que el mundo abra los ojos, ya existen fuerzas moviéndose contra ti, decisiones tomadas sin tu presencia, oportunidades reclamadas por quienes despertaron con un propósito claro. Por eso, existe una frase que ha atravesado siglos como un eco incómodo en la conciencia humana: acordar, levantarse y luchar. No porque sea un mantra motivacional, sino porque es una ley silenciosa del poder. Y aunque Maquiavelo jamás la escribió con estas palabras exactas, todo lo que dejó como legado demuestra que entendía esta trinidad como pocos. El narrador observa esa realidad como quien contempla a un hombre frente al abismo de su propia pasividad, obligado a elegir entre existir o desaparecer sin ruido. Despertar en la visión maquiaveliana no es abrir los ojos, es abrir la voluntad. Es reconocer que incluso tus pensamientos más íntimos pueden convertirse en cadenas si no los dominas desde el primer instante del día. Maquiavelo sabía que quien no dirige su propia mente acaba obedeciendo la mente de otros. Y por eso este despertar requiere honestidad brutal. ¿Estás aquí porque deseas comprender el poder o porque temes admitir tu debilidad? Si esta pregunta te toca en algún lugar que nunca habías reconocido, comenta desde dónde estás viendo esto. No para decorar la conversación, sino porque quien reconoce su propio despertar ya comenzó su ascenso. Levantarse es un acto aún más profundo. No es simplemente erguir el cuerpo, es desafiar la inercia emocional que te mantiene donde el mundo quiere que permanezcas. Es una declaración silenciosa de que no has sido domesticado por tus fracasos, ni por la comodidad que adormece a la mayoría. Maquiavelo entendía que el que no se levanta por sí mismo será tratado como un súbdito incluso en su propia vida. El narrador contempla este movimiento como un ritual íntimo, un instante en el que el individuo decide no ser moldeado, sino moldear. Y si esta idea te incomoda o te fortalece, suscríbete, no por obligación, sino porque aquí no hablamos de motivación, sino de despertar de conciencia. Luchar es el punto más complejo y más honesto del legado maquiaveliano. No se lucha contra el mundo en primer lugar. Se lucha contra el miedo que se disfraza de prudencia, contra la pereza que se disfraza de paz, contra la duda que se disfraza de humildad. Maquiavelo sabía que la batalla interna precede a cualquier conquista externa, y quien no vence sus propios fantasmas se convertirá inevitablemente en el instrumento de las ambiciones ajenas. El narrador observa esta lucha como quien contempla la forja de un espíritu que decide hacerse dueño de sí mismo, incluso si eso significa romper las versiones más cómodas que tenía de su propia identidad. Acordar, levantarse y luchar. Esa es la esencia del legado que Maquiavelo dejó para quienes no temen mirarse sin máscaras. Esta es la puerta que estás a punto de cruzar. Una puerta que no ofrece consuelo, pero sí poder. Hay un instante del día que casi nadie nota, pero que decide silenciosamente el destino de todo lo que viene después. Es ese momento en que la mente aún no ha recordado quién eres, ni qué arrastras, ni qué temes. Es un espacio mínimo entre la inconsciencia y la identidad, donde el mundo está suspendido y tú, por un segundo, puedes reconstruirte desde cero. Maquiavelo entendía ese momento como pocos. Para él, el primer enemigo nunca era un príncipe, un rival o un ejército. El primer enemigo era la versión anterior de uno mismo, esa sombra habitual que intenta recuperar el control apenas abres los ojos. El narrador observa ese instante como una batalla silenciosa en la que la mayoría pierde antes incluso de comenzar su día. Porque despertar no es suficiente. El mundo está lleno de gente que despierta y sin embargo sigue dormida dentro de su voluntad.
Despiertan para repetir, para obedecer, para temer, para aceptar migajas y justificarlas con discursos filosóficos sobre gratitud o humildad. Maquiavelo odiaba la autoengaño disfrazada de virtud. Sabía que un hombre que renuncia a su fuerza interior se convierte en un siervo incluso entre sus iguales, y es por eso que la primera batalla siempre se libra en la mente del que despierta, donde la pregunta más peligrosa del día toma forma sin palabras. ¿Vas a repetir tu vida o vas a conquistarla? El narrador describe esta lucha interior como una guerra de pequeños movimientos. No suenan trompetas, no hay caballos corriendo, no hay espadas brillando bajo el sol. Solo existe una conciencia que debe decidir si va a permitir que las mismas voces de siempre gobiernen sus decisiones. Maquiavelo decía que gobernar no es un acto externo, sino interno. Antes de liderar un territorio, uno debe liderarse. Y quien no gobierna su propio pensamiento será gobernado por la costumbre, por el miedo o por las expectativas que otros proyectaron sobre él sin pedir permiso. Existen personas que abren los ojos y ya están derrotadas. No por algo que les haya ocurrido, sino por la narrativa que llevan años contándose. Son los que despiertan cansados porque sueñan con una vida que no viven, los que se levantan lentos porque su cuerpo aprendió que nunca tendrá prisa para alcanzar nada. Los que se miran al espejo sin reconocerse porque construyeron su identidad basada en lo que el mundo necesitaba que fueran, y no en lo que realmente son. Maquiavelo sabía que la peor derrota no era pública, sino íntima. Perder sin que nadie lo vea es la forma más peligrosa de desaparecer. El narrador observa ese panorama desde una perspectiva casi clínica, como si examinara una mente atrapada en patrones de sumisión emocional. Porque quien no se despierta con instinto de victoria ya ha aceptado vivir en la periferia de su propio poder. Y entonces aparece la pregunta maquiaveliana que nadie quiere oír. ¿Qué parte de tu vida sigue viva solo porque no has tenido el coraje de matarla? La lucha interna comienza con esa pregunta. No es una lucha de violencia, sino de claridad. Maquiavelo entendía que la claridad es más peligrosa que cualquier arma, porque expone sin piedad todo lo que te impide avanzar. El narrador describe esta claridad como una luz áspera, casi cruel, que revela verdades que preferirías seguir negando. Pero quien busca poder no puede permitirse negaciones. La negación es una jaula agradable donde los que temen crecer se acuestan para no sentir la incomodidad del movimiento. Luchar desde la mañana no significa ir contra el mundo. Significa ir contra la parte de tu mente que insiste en que no vales lo suficiente, que no puedes cambiar, que no eres fuerte. Esa parte que aprendió a dejarte quieto porque la quietud evita riesgos. Maquiavelo sabía que la quietud es la amante favorita del fracaso. Nada se construye desde la inmovilidad emocional, nada se conquista desde la prudencia exagerada. Nada se transforma desde la comodidad. Todos los hombres que alguna vez lograron gobernar algo, aunque fuera un pequeño fragmento de su destino, comenzaron rechazando la voz interna que les decía que era demasiado pronto, demasiado difícil o demasiado tarde. Y es justamente en esta batalla interna donde se define quién serás durante el día. Porque cada mañana, antes de que el mundo te toque, tú decides si te perteneces o si le perteneces al miedo. El narrador describe esa decisión como un contrato silencioso que firmas contigo mismo sin leer la letra pequeña. Si eliges la debilidad, pasarás el día justificándola. Si eliges la fuerza, pasarás el día construyéndola. Y ese simple instante, casi invisible, determina no solo tus acciones, sino tu identidad. Maquiavelo enseñaba que el verdadero poder comienza cuando uno acepta que el mundo no va a adaptarse a sus inseguridades. El mundo no se detiene para esperarte.
El mundo no baja la intensidad para que no te sientas presionado. El mundo no ralentiza sus injusticias para darte tiempo de pensar. El mundo avanza, se alimenta, se expande, y si tú no haces lo mismo, te convierte en alimento. Hay quienes prefieren no escuchar esto porque la idea de ser devorados por sus propias decisiones es demasiado cruda. Pero Maquiavelo no hablaba para los frágiles. Su voz escrita pertenecía a quienes estaban dispuestos a ser dueños de sí mismos. El narrador contempla esta realidad como una línea que divide a la humanidad. De un lado, los que se levantan solo para sobrevivir. Del otro, los que se levantan para conquistar. Y conquistar no significa dominar a otros, sino dominarse. Significa crear una mente que no se rinde al primer obstáculo, que no se deja controlar por emociones pasajeras, que no se quiebra con el peso de las expectativas ajenas. Maquiavelo sabía que quien domina su mundo interno no necesita pedir permiso para existir. Si al escuchar esto sientes que algo dentro de ti se mueve, un impulso leve, una incomodidad que no puedes nombrar, una chispa que te obliga a seguir leyendo, significa que la batalla ya comenzó en ti. Comenta desde dónde estás escuchando, porque reconocer tu propio despertar es un acto de poder que pocos se atreven a dar. Y es aquí donde surge la primera lección profunda que Maquiavelo dejó como legado. Nadie puede construir grandeza desde un estado mental frágil. Nadie puede reclamar su destino si no aprende primero a controlar el caos que lleva dentro. Nadie puede exigir respeto si no se respeta lo suficiente como para luchar por sí mismo. El narrador se inclina hacia esta idea con un tono casi ritual, como si describiera una verdad sagrada escondida a simple vista. La lucha más decisiva de tu vida ocurre sin testigos, sin público y sin aplausos. Ocurre cuando eres solo tú, tu pasado, tus temores y tu voluntad desnuda. La pregunta final que Maquiavelo habría hecho aquí resuena con la precisión de un golpe. ¿Qué vas a hacer contigo mismo hoy? La mente humana es un territorio vasto, inestable y lleno de zonas oscuras que pocos se atreven a explorar. La mayoría vive en su superficie, caminando por senderos repetidos, evitando mirar hacia los abismos que se abren cuando uno comienza a hacerse preguntas demasiado sinceras. Maquiavelo sabía que ningún príncipe podía gobernar un reino si primero no gobernaba su propia mente. Y quien no controla su mente acaba siendo una criatura movida por impulsos, emociones ajenas o hábitos que jamás eligió conscientemente. El narrador contempla este paisaje interno como si fuera un mapa de guerra, donde cada pensamiento se convierte en un soldado y cada emoción en un arma que puede usarse a tu favor o destruirte desde dentro. Hay personas que creen que pensar demasiado es un defecto. Lo escuchas en conversaciones triviales. Lo ves en quienes prefieren distraerse antes que entenderse. Lo notas en los que buscan ruido para no escuchar lo que su mente intenta decirles. Maquiavelo habría visto en esa actitud más que miedo. La habría interpretado como rendición anticipada. Una rendición que ocurre en silencio y que destruye lentamente la capacidad del individuo para ejercer poder sobre sí mismo. Porque quien teme sus propios pensamientos revela que no puede sostener la carga de su propia conciencia. Y un ser humano incapaz de sostenerse no puede exigir nada del mundo. El narrador observa cómo la mente, abandonada a su suerte, se convierte en un enemigo más peligroso que cualquier adversario externo. Los pensamientos se dispersan como tropas sin liderazgo, atacando sin estrategia, defendiendo sin sentido, generando caos donde debería existir orden. Maquiavelo explicó que el desorden siempre favorece al enemigo, y cuando el enemigo eres tú mismo, el desorden interno se convierte en tu ruina. Por eso enseñaba que las pasiones deben ser comprendidas,
no para ser suprimidas, sino para ser utilizadas. Quien conoce sus emociones puede manipularlas. Quien las ignora es manipulado por ellas. Y la manipulación interna es la forma más elevada de poder, porque determina todas las otras. Hay días en los que la mente te lleva hacia lugares que no deseas ver. Te recuerda errores, te repite humillaciones, te muestra tus límites con un tono cruel. Algunos interpretan esto como debilidad. Maquiavelo lo interpretaría como información valiosa. El narrador insiste en esa visión, observando cómo cada herida psicológica que intentas esconder se transforma en una puerta hacia una fuerza más profunda si la abres con intención. El problema es que la mayoría huye de sus heridas, y toda herida ignorada se convierte en un arma que alguien más podrá usar contra ti. El poder comienza cuando decides enfrentarte a lo que te duele en lugar de esperar que deje de doler. La mente también es el lugar donde se generan las historias que explican tu vida, historias que justifican tu parálisis, tus decisiones, tus renuncias. Maquiavelo sabía que quien controla la narrativa controla el poder, y sin embargo, la mayoría deja que la narrativa interna sea escrita por el miedo, la inseguridad o el conformismo. El narrador describe este fenómeno con una claridad casi quirúrgica. Cada vez que dices que no puedes algo, no estás describiendo una realidad, sino firmando un pacto interno de derrota. Cada vez que dices que ya es tarde, estás clausurando la puerta de tu propio crecimiento. Cada vez que dices que no eres suficiente, estás entrenando a tu mente para obedecer una mentira que alguien te enseñó cuando eras demasiado débil para cuestionarla. Es aquí donde comienza la verdadera manipulación, no hacia otros, sino hacia ti mismo. La manipulación interna no es maldad. Es disciplina, es estrategia, es comprender que no basta con sentir, hay que dirigir esos sentimientos hacia donde te fortalecen. Maquiavelo enseñaba que el príncipe inteligente no reprime sus pasiones, sino que las convierte en instrumentos. La ira puede ser coraje si se afila con claridad, el miedo puede ser prudencia si se controla con inteligencia. La tristeza puede ser introspección si se canaliza con valor. La mente se convierte en un gobierno interno donde cada emoción tiene un rol. Pero para gobernar, debes ser capaz de escuchar sin ceder, de observar sin obedecer, de sentir sin ser dominado. El narrador sigue este razonamiento hasta el punto donde aparece la pregunta que nadie quiere responder. Si tu mente fuera un territorio, ¿serías su rey o su prisionero? La mayoría descubriría que vive como prisionero, encerrados en rutinas mentales que aceptaron sin crítica, encadenados por hábitos emocionales que heredaron, no eligieron, vigilados por miedos que crecieron dentro sin permiso. Y Maquiavelo sabía que un prisionero nunca puede aspirar al poder real. Solo quien se libera de sí mismo puede comenzar a construir algo que valga la pena. En este territorio interno, la disciplina no se siente heroica, se siente incómoda. Es la incomodidad de decir no a impulsos momentáneos. Es la incomodidad de sostener el silencio en lugar de buscar distracción. Es la incomodidad de mirar al espejo y admitir que has traicionado tu potencial demasiadas veces. El narrador entiende esta incomodidad como un paso doloroso pero esencial, porque ninguna transformación profunda ocurre sin atravesar territorios psicológicos que preferirías evitar. Resistirte a esa incomodidad es condenarte a vivir una vida que no te pertenece. Maquiavelo creía en el poder de la previsión. La mente debe ser capaz de anticipar sus propios movimientos, de prever sus propias fallas, de identificar cuáles pensamientos son aliados y cuáles son traidores, porque hay pensamientos que te fortalecen y pensamientos que te matan, y quien no distingue entre ellos se convierte en un gobernante necio de su propio reino interior.
El narrador observa esta falta de discernimiento como una forma de ceguera emocional que deteriora lentamente la capacidad de cualquier individuo de tomar decisiones consistentes. La previsión mental requiere un nivel de honestidad que pocas personas están dispuestas a sostener, porque implica reconocer que no siempre actúas desde la lucidez, que muchas veces tomas decisiones desde la herida, desde la rabia, desde la carencia. Maquiavelo no juzgaría esto como pecado, lo vería como un error estratégico, un error que se repite hasta que uno decide estudiar sus propios patrones con la frialdad de un estratega. Mirar tus comportamientos como si fueran movimientos en un tablero. Identificar cuáles de ellos fortalecen tu posición y cuáles la debilitan. La mente se convierte así en un campo donde la estrategia reemplaza al impulso. Es aquí donde surge la necesidad de una vigilancia constante. Así como un príncipe vigila sus fronteras, tú debes vigilar tu mente. Cada pensamiento que entra debe ser examinado. Cada emoción debe ser observada. Cada creencia debe ser puesta a prueba, no para crear paranoia, sino para evitar que te conviertas en víctima de tus propias ilusiones. Maquiavelo sabía que la mente, cuando no es vigilada, se llena de enemigos internos que te sabotean desde dentro. Y quien se sabotea no necesita enemigos externos para fracasar. El narrador contempla esta vigilancia como un acto sagrado. Requiere disciplina constante, paciencia y una fuerza moral que no se obtiene en días, sino en años. Pero su recompensa es inmensa. Cuando controlas tu mente, nadie puede controlarte. Cuando conoces tus puntos débiles, nadie puede usarlos contra ti. Cuando diriges tus emociones, nadie puede manipularte. Y cuando entiendes tu narrativa interna, nadie puede escribir tu historia en tu lugar. Si al leer este bloque sientes que algo dentro de ti se expande o se resiste, es señal de que estás tocando un territorio mental que llevabas tiempo evitando. Si estás aquí, es porque buscas algo más que palabras. Por eso, suscríbete si esta visión te atraviesa de alguna manera, porque pocas personas están dispuestas a estudiar su mente con la intensidad que Maquiavelo exigía. Y tú estás entre ellas. El miedo es una criatura antigua. Vive en los rincones más silenciosos de la mente. Se alimenta de todo aquello que no te atreves a mirar y se fortalece cada vez que cedes ante tus dudas. Maquiavelo sabía que ninguna fuerza externa puede destruir a un hombre tan eficazmente como lo hace su propio miedo, y sin embargo, la mayoría vive huyendo de él, como si apartar la mirada pudiera desactivar su poder. El narrador observa esa huida constante como un acto de rendición diaria, una renuncia gradual que termina convirtiendo a la persona en una sombra de lo que podría ser, porque quien no enfrenta su miedo no se pertenece, pertenece al miedo. Si el poder comienza en la mente, la libertad comienza en la forma en que decides enfrentarte a tus temores. La cuestión no es si sientes miedo, sino qué haces con él. Maquiavelo escribió que los hombres actúan movidos por dos fuerzas esenciales, el miedo y el deseo. Pero lo que nunca dijo explícitamente, aunque su obra lo grita entre líneas, es que el miedo es útil si lo conoces y destructivo si lo evitas. El narrador sigue esta idea con la precisión de quien abre una herida para limpiarla, porque el miedo solo desaparece cuando se lo expone a la luz. Mientras lo ocultas, crece. Existen personas que creen que su miedo es una señal para detenerse. Otros creen que es evidencia de que no están preparados. Maquiavelo lo vería como una invitación a estudiar.
El miedo muestra tus límites, tus zonas de debilidad, tus puntos vulnerables. No es un enemigo irracional, es un mensajero que te señala exactamente dónde necesitas fortalecerte. El narrador insiste en este punto, recordando que la mayoría prefiere destruir al mensajero antes que escuchar el mensaje. Se distraen, se aceleran, buscan ruido, buscan excusas, buscan cualquier cosa que les permita evitar ese espejo. Pero el miedo es paciente, siempre vuelve. La forma en que una persona enfrenta su miedo define su vida entera. Algunos prefieren anestesiarlo con sueños idealizados o con filosofías reconfortantes que hablan de aceptación sin esfuerzo. Maquiavelo sabía que estas ideas no son más que veneno dulce. Enseñan a las personas a sentirse bien mientras se vuelven más débiles. El narrador contempla esa trampa emocional como un camino suave hacia la derrota. Si te acostumbras a evitar la incomodidad, cada miedo se convierte en una pared más alta, hasta que un día descubres que estás rodeado por un laberinto construido por tus propias evasiones. Hay quienes intentan luchar contra su miedo con fuerza bruta, gritan, se obligan, se apresuran, pero Maquiavelo entendía que la fuerza sin estrategia es un desperdicio de poder. El miedo no se vence a golpes. Se vence con claridad, con estudio, con análisis. El narrador describe este proceso como un acto casi quirúrgico. Primero observas el miedo sin reaccionar. Después descubres su origen. Luego distingues cuáles partes son reales y cuáles son producto de historias internas que nunca cuestionaste. Finalmente, decides enfrentarlo con acciones pequeñas pero consistentes que debilitan su dominio. Así se gana. No con impulsos, sino con estructura interna. Pero hay un miedo más profundo que todos los demás. Maquiavelo lo habría considerado el enemigo más peligroso del ser humano: el miedo al propio poder. Esto puede parecer contradictorio, pero el narrador lo explica con calma. Tener poder implica responsabilidad, decisiones difíciles, rupturas necesarias. Implica abandonar el papel de víctima que tantos encuentran cómodo. Implica dejar atrás identidades que te han protegido durante años. Implica volverte dueño de tu vida, con todos los errores y consecuencias que eso conlleva. Muchos temen su poder más de lo que temen su dolor, porque el dolor permite excusas. El poder exige acción. Por eso el poder verdadero se manifiesta cuando un individuo deja de huir de lo que sabe que debe enfrentar. El miedo deja de ser un monstruo y se convierte en un mapa que te muestra exactamente dónde debes ir. Maquiavelo enseñaba que un príncipe debe anticipar los peligros antes de que se vuelvan incontrolables. La mente funciona igual. Si no observas tus temores cuando son pequeños, crecerán hasta convertirse en enemigos que ya no puedes manejar. El narrador visualiza este crecimiento como una sombra alargándose poco a poco hasta cubrir todas tus decisiones, volviéndote esclavo de aquello que alguna vez ignoraste. Superar el miedo requiere un ejercicio constante de voluntad. No es algo que se logra en un día ni con un momento de inspiración. Es una guerra que debes librar todos los días, a veces varias veces en el mismo día. Porque el miedo cambia de forma. A veces se presenta como duda, a veces como prudencia excesiva, a veces como cansancio emocional, a veces como resignación. Maquiavelo habría llamado a esto disfraces del enemigo, y solo quien observa con atención puede reconocerlos a tiempo. El narrador mira esta lucha como una danza entre luz y oscuridad, donde cada paso mal dado puede devolverte a la versión de ti mismo que intentas abandonar. Pero hay algo poderoso en esa danza. No estás luchando contra un enemigo externo. Estás luchando por ti. Estás luchando para volver a ti. Estás luchando para construir una voluntad tan fuerte que ya no dependa del clima emocional del día.
ni del juicio de otros, ni de los recuerdos que solían atormentarte. Estás luchando porque hay una parte de ti que se ha cansado de ser débil, y esa parte exige ser escuchada. Cuando enfrentas tu miedo con conciencia, algo extraño ocurre. Descubres que no era tan grande como parecía. Descubres que la mayoría de su fuerza provenía de tu resistencia a verlo. Descubres que puedes dominarlo, moldearlo, usarlo. El miedo, cuando es entendido, se convierte en un recurso. Te mantiene despierto, te obliga a estar alerta, te recuerda lo que está en juego. Maquiavelo jamás aconsejaría eliminar el miedo, aconsejaría gobernarlo. Si lo piensas, cada transformación profunda en tu vida ocurrió después de enfrentar un miedo, nunca después de evitarlo, nunca después de esconderlo, siempre después de mirar aquello que temías y avanzar aún así. El narrador contempla esto como una verdad universal que pocos aceptan porque exige coraje sostenido, no coraje momentáneo. Y el coraje sostenido es la cualidad más escasa del mundo moderno. Las personas valientes no son las que no sienten miedo, son las que sienten miedo y avanzan con él. Lo toman de la mano como si fuera un mensajero incómodo pero indispensable. Y es esa relación con el miedo lo que determina hasta dónde puedes llegar en la vida, porque el miedo define tus fronteras, superarlo define tu expansión. Si al leer estas palabras sientes que algún miedo personal comienza a hacerse visible en tu mente, no lo apartes, míralo, nómbralo, reconócelo como tu campo de batalla actual. Comenta desde dónde estás viendo esto si sientes ese movimiento interno. Compartirlo es un acto de presencia que ya debilita su poder, porque el miedo se alimenta del silencio, pero pierde fuerza cuando lo expones a la luz de tu propia conciencia. El narrador sabe que esta guerra silenciosa es la que define si serás un individuo dominado o un individuo dominante. Y Maquiavelo habría dicho que un hombre dominado por sus miedos no puede aspirar a dominar nada más. Pero un hombre que enfrenta su miedo se convierte en algo más peligroso que cualquier amenaza externa. Se convierte en alguien que no puede ser doblegado fácilmente. Se convierte en alguien que deja de obedecer sus heridas y comienza a obedecer su propósito. Y al final de esta reflexión surge la pregunta inevitable, la que Maquiavelo habría hecho con una mirada fría y honesta. ¿Qué miedo estás listo para enfrentar hoy? El deseo siempre ha sido la fuerza secreta que mueve al ser humano, no la bondad, no la moral, no la razón, sino esa corriente silenciosa y ardiente que empuja al individuo hacia aquello que anhela incluso cuando no puede explicarlo con palabras. Maquiavelo conocía este impulso mejor que nadie. Sabía que todo gran movimiento, toda decisión irreversible, todo acto de riesgo o crecimiento, nace de un deseo profundo que la mente intenta disimular para parecer prudente. El narrador observa este fenómeno como quien estudia un fuego interno que puede iluminar o devorar, dependiendo de si sabes manejarlo o si lo niegas como tantos hacen. Hay quienes temen su propio deseo porque lo asocian con la culpa o con la posibilidad de equivocarse. Otros lo consideran peligroso porque puede ponerlos en conflicto con lo que sus vidas actuales les permiten ser. Maquiavelo habría visto en ese temor un síntoma de debilidad, y el narrador coincide. Nada destruye más a un individuo que un deseo reprimido. Cada impulso que intentas enterrar se convierte en frustración. Cada frustración se convierte en resentimiento. Y cada resentimiento es un veneno que se infiltra lentamente en la personalidad, transformando a la persona en algo que ni siquiera ella reconoce. Quien niega su deseo no se vuelve santo, se vuelve hipócrita. Pero el deseo, cuando es comprendido, es una brújula. No apunta hacia lo fácil, sino hacia lo necesario,
hacia lo que te hará poderoso, hacia lo que te hará crecer, hacia lo que te obligará a abandonar la piel vieja que ya no soporta el peso de quien puedes llegar a ser. El narrador describe esta brújula interna como un instinto primitivo que siente antes de pensar, percibe antes de razonar y empuja antes de que el individuo tenga tiempo de inventar excusas. Maquiavelo sabía que el deseo es una de las pocas fuerzas humanas que no pueden ser completamente domesticadas. Puedes ocultarlo, pero nunca apagarlo. Toda vida estancada tiene un patrón en común, un deseo negado. Personas que quisieron más y se convencieron de que era mejor no querer. Personas que sintieron la chispa de la ambición y la apagaron con justificaciones morales, familiares, sociales o religiosas. Personas que cargan consigo un sueño que han disfrazado de imposibilidad solo para no sentir el dolor de no perseguirlo. Maquiavelo no habría tenido compasión con estas historias. No porque fuera cruel, sino porque sabía que la compasión por la debilidad perpetua convierte al individuo en esclavo de sí mismo. Y la esclavitud interna es la más difícil de romper. El narrador contempla esta realidad con una sinceridad incómoda. ¿Qué deseas realmente? No lo que dices que deseas para agradar a otros. No lo que crees que debes desear para encajar, sino eso que te quema el pecho cuando nadie te mira. Eso que sueñas en silencio porque sabes que si lo dijeras en voz alta, las personas débiles intentarían convencerte de que es demasiado. Ese deseo es tu verdad. Ese deseo es tu camino. Ese deseo es tu identidad más pura antes de que la sociedad comenzara a moldearte como arcilla. Maquiavelo habría dicho que un príncipe sin deseo no es un príncipe, es un adorno decorativo en su propio palacio. El problema surge cuando el deseo no tiene dirección, cuando existe pero no se entiende, cuando se siente pero no se organiza. Maquiavelo no defendía la ambición ciega, defendía la ambición estratégica. Y el narrador se adentra en esta distinción como quien separa dos metales parecidos, pero esencialmente distintos. La ambición ciega te lleva a precipitaciones, errores impulsivos, riesgos mal calculados. La ambición estratégica, en cambio, te hace observar el terreno antes de moverte, te hace estudiar tus capacidades reales, te hace comprender que no todo se gana con fuerza, que a veces la paciencia es más poderosa que el entusiasmo, que un paso preciso vale más que 100 apresurados. Y sin embargo, ambos tipos de ambición tienen algo en común, comienzan con un deseo. Por eso Maquiavelo insistía en que nadie puede llegar lejos sin aceptar primero qué quiere realmente. El narrador piensa en esto como en un acto de confesión interna. Antes de conquistar algo afuera, debes declarar lo que quieres dentro, y esa declaración es peligrosa porque te compromete, te obliga a dejar de mentirte, te obliga a abandonar la comodidad de decir que no sabías qué hacer. Te obliga a tomar decisiones que ya no puedes atribuir a otros. Un hombre que conoce su deseo ya no puede esconderse. El deseo tiene otra característica que Maquiavelo consideraba esencial. Revela el coraje o la cobardía del individuo. Quien desea algo grande pero no se atreve a perseguirlo, muestra que su identidad está regida por el miedo. Quien desea algo grande y se aproxima a ello paso a paso, incluso temblando, incluso dudando, muestra que está dispuesto a convertirse en alguien que aún no es. El narrador observa esta diferencia como la línea que divide a quienes vivirán vidas extraordinarias y a quienes terminarán lamentándose en silencio. Y lo más sorprendente es que esa línea no está en el mundo, está en la mente. Hay personas que temen su deseo porque saben que transformarse implica dolor. Implica traicionar versiones antiguas de sí mismos. Implica enfrentar críticas, incertidumbres, soledad en algunos momentos. Maquiavelo
habría dicho que el precio del poder siempre es alto, pero que el precio de la mediocridad es interminable. El narrador se detiene en esta idea como quien acaricia una verdad incómoda. Cuesta más renunciar a tu potencial todos los días que enfrentarte al sacrificio que exige la grandeza. Y aún así, la mayoría elige la renuncia porque es gradual y silenciosa, mientras que el sacrificio es visible y duele de inmediato. Pero existe un grupo reducido de individuos que reconoce su deseo como un llamado, no como una amenaza. Personas que saben que fueron hechas para algo más grande que la zona donde crecieron, que los trabajos que aceptaron para sobrevivir, que las relaciones que mantuvieron para no estar solos. Son aquellos que sienten que su espíritu se enciende ante la idea de avanzar, incluso si no saben exactamente hacia dónde. Para ellos, el deseo no es un capricho, es una señal de que la vida que llevan no coincide con la vida que necesitan. Una señal de que ya no pueden seguir estando dormidos dentro de su propia historia. Si mientras lees esto sientes que hay un deseo en ti que siempre has postergado, no lo ignores. Nómbralo. Dale forma. Piensa en él con la seriedad que merece. Comenta desde dónde estás viendo esto si ese deseo se activó dentro de ti, porque admitirlo ya es un acto de valentía que Maquiavelo respetaría. La ambición honesta es una declaración de poder que pocos se atreven a hacer. El narrador sabe que el deseo no es suficiente por sí mismo, pero también sabe que sin él no hay posibilidad de transformación real. El deseo es el motor. La voluntad es el conductor y la estrategia es el mapa. Y quien une esos tres elementos se vuelve prácticamente indetenible. Maquiavelo habría dicho que no existe fuerza más peligrosa que un individuo que sabe lo que quiere, está dispuesto a pagar el precio y tiene inteligencia para esperar el momento adecuado. El deseo te revela, te desnuda, te coloca frente a lo que podrías ser y te pregunta sin piedad si realmente estás dispuesto a convertirte en eso. La mayoría dice que sí, pero vive como si fuera que no. Unos pocos dicen que sí y actúan en consecuencia. Y esos pocos terminan gobernando territorios, realidades, decisiones y destinos que otros solo sueñan desde la distancia. Por eso Maquiavelo estudiaba la ambición como una herramienta política, pero también como una herramienta psicológica. El narrador entiende esta dualidad y la presenta como un recordatorio. Si no gobiernas tu deseo, alguien más gobernará tu vida en tu lugar. Al final, todo se reduce a una pregunta que no puede responderse con palabras, sino con decisiones. ¿Tienes el coraje de perseguir lo que deseas, incluso si nadie cree en ello? Esa es la pregunta que define al individuo. Esa es la pregunta que transforma a un hombre común en alguien digno de poder. Esa es la pregunta que Maquiavelo habría puesto frente a ti, sin dulzura, sin suavidad, sin escape. Porque solo quien se atreve a desear sin vergüenza comienza a vivir de verdad. Todo aquello que realmente transforma a un individuo exige un precio. No uno simbólico, no uno emocionalmente cómodo, sino un precio real que se siente en la piel, en la mente, en la identidad. Maquiavelo nunca adornó esta verdad. Sabía que el poder es un territorio que se reclama con sangre psicológica, con renuncias silenciosas y con decisiones que pocos estarían dispuestos a tomar, incluso si supieran que la recompensa es la libertad. El narrador contempla esta dureza no como crueldad, sino como la ley natural del crecimiento humano. La vida no te entrega nada que no hayas pagado antes con horas, sacrificio o dolor. Y aquellos que creen que el poder llega sin costo se convierten en carne fácil para quienes sí han pagado cada moneda. Hay personas que desean cambiar, que desean mejorar, que desean crecer, pero viven evitando el precio que ese cambio exige. Quieren disciplina sin renunciar al placer inmediato. Quieren claridad sin abandonar la distracción.
quieren madurez sin enfrentar sus heridas, quieren una vida nueva sin destruir la antigua. Maquiavelo habría levantado una ceja ante esta mentalidad, no porque fuese ingenua, sino porque es inútil. El narrador observa este autoengaño como un círculo vicioso donde la persona se convence de que está avanzando, cuando en realidad solo está girando sobre sí misma. Nada se construye desde el deseo vacío, todo se construye desde la disciplina. La disciplina es la prueba más clara de que alguien realmente quiere algo. No es el entusiasmo, no es la inspiración, no es la emoción del principio. Es la capacidad de hacer lo que debe hacerse, incluso cuando ya no deseas hacerlo. Incluso cuando la motivación ha desaparecido, incluso cuando parece que nadie está mirando. Maquiavelo lo sabía. Un líder que solo actúa cuando le resulta cómodo no es un líder, es un niño disfrazado de autoridad. El narrador compara esta fragilidad con una vela expuesta al viento. Una brisa basta para extinguirla. Pero una decisión disciplinada, repetida diariamente, es como un hierro que se vuelve cada vez más resistente al fuego que lo forja. Y sin embargo, la disciplina no es un acto heroico, es un acto silencioso. No produce aplausos, no produce admiración inmediata, produce incomodidad, produce dudas, produce días en los que te preguntas si realmente vale la pena. Maquiavelo habría dicho que este cuestionamiento es precisamente la señal de que estás en el camino correcto, porque la mente solo se revela cuando estás rompiendo un patrón que la mantenía cómoda. El narrador observa esa incomodidad como el precio inicial del poder, un precio que todos pagan, pero del que casi nadie habla. Hay quienes esperan que la disciplina surja sola, como si fuera un regalo concedido por el universo cuando finalmente encuentras tu propósito. Pero Maquiavelo enseñaba que el propósito sin sacrificio es fantasía. La disciplina no aparece, se entrena, se construye día tras día, decisión tras decisión, renuncia tras renuncia. Es una escultura interna tallada con dolor y repetición. El narrador describe este proceso como un tipo de guerra contra la versión más perezosa, más temerosa y más indulgente de tu identidad. Y esa guerra, aunque parezca pequeña, es la más decisiva de todas. La mayoría de las personas abandona antes de ver resultados, no porque no puedan lograr algo, sino porque no quieren pagar el precio del proceso. Pero Maquiavelo sabía que quien abandona temprano no pierde por incapacidad, pierde por falta de resistencia. El narrador observa esta diferencia con una claridad brutal. No gana el más talentoso, no gana el más inteligente. Gana el que soporta más, el que persiste más, el que se mantiene firme incluso cuando su mente intenta sabotearlo. La resistencia es el músculo que sostiene el poder real. Hay algo más que la disciplina revela, tu verdadera jerarquía interna, aquello que más valoras, aquello que estás dispuesto a proteger aunque duela, aquello que estás dispuesto a perseguir aunque nadie te apoye. Maquiavelo decía que las acciones de un hombre muestran su alma con más sinceridad que sus palabras. Y la disciplina es precisamente eso, la evidencia silenciosa de lo que realmente te importa. El narrador observa esta idea con la intensidad de quien sabe que la vida se revela en los pequeños actos, no en los grandes discursos. Pero la disciplina también exige sacrificio, sacrificar el placer inmediato por la recompensa futura, sacrificar relaciones que te detienen disfrazadas de cariño, sacrificar identidades que te limitan disfrazadas de humildad, sacrificar rutinas que te destruyen disfrazadas de confort. Para Maquiavelo, el sacrificio no era un castigo, era una inversión. Solo quien sacrifica tiene algo que ganar, quien no sacrifica ya ha perdido.
El narrador contempla este principio como una puerta que separa dos tipos de vidas: la vida vivida desde la comodidad y la vida vivida desde el propósito. El sacrificio, cuando es consciente, se convierte en poder, y cuando no es consciente, se convierte en sufrimiento. Hay quienes sacrifican su futuro por comodidad presente sin darse cuenta. Hay quienes sacrifican su dignidad por aceptación social. Hay quienes sacrifican su fuerza por evitar conflictos. Maquiavelo jamás habría considerado esto sacrificio. Es rendición. El narrador insiste en esta distinción porque determina la diferencia entre transformarse y perderse. Transformarse exige un sacrificio elegido. Perderse exige un sacrificio inconsciente. La disciplina también exige soledad. No porque la soledad sea un requisito espiritual, sino porque es un requisito estratégico. La mayoría no entiende tu proceso, no entiende tus renuncias, no entiende tu obsesión, no entiende tu visión, y cuando no entienden algo, intentan detenerlo. Maquiavelo escribió sobre esto en múltiples ocasiones. Los hombres temen lo que no comprenden, temen la ambición ajena, temen la transformación ajena, temen la determinación ajena. El narrador observa esta reacción social como un mecanismo de autoprotección colectiva. Cuando alguien decide elevarse, quienes no quieren elevarse intentan arrastrarlo hacia abajo. No por maldad, sino por miedo. Nadie quiere ver a otro convertirse en la versión que ellos jamás se atreverían a ser. Por eso la disciplina también implica permanecer firme, incluso cuando estás rodeado de voces que te cuestionan. Incluso cuando te llaman arrogante, frío, distante, obsesivo. Maquiavelo sabía que la grandeza nunca parece moralmente aceptable mientras se está construyendo. Solo se vuelve admirable una vez terminada. El narrador compara esto con el trabajo de un artesano. Mientras cincela la piedra, nadie ve la escultura. Solo ven el ruido, el polvo y el golpe repetitivo. Pero cuando la obra final aparece, todos pretenden haber creído en ella desde el principio. Si al leer estas palabras sientes que hay algo que debes sacrificar, algo que debes dejar atrás, algo que estás listo para enfrentar, no ignores esta sensación. Es tu mente intentando alinearse con tu propósito. Es tu cuerpo reconociendo el precio. Es tu identidad moviéndose hacia su forma final. Comenta desde dónde estás viendo esto si sientes ese llamado. Compartirlo no es una confesión, es un compromiso. El narrador termina este bloque con una verdad maquiaveliana que nadie debería olvidar. La disciplina no es un acto de fuerza, es un acto de poder, porque cada día que eliges disciplinarte, estás votando por la persona que quieres ser, y cada día que eliges evitarlo, estás votando por la persona que ya no deseas seguir siendo. No existe neutralidad en esta guerra. O te construyes o te destruyes, y solo quienes aceptan el precio llegan al lugar donde los demás solo imaginan estar. Hay un punto en el camino del individuo en el que la transformación interna comienza a emitir una fuerza que los demás perciben incluso antes de que él mismo lo note. Maquiavelo entendía que el poder no nace de los gestos visibles, sino de la presencia. La presencia es esa energía silenciosa que un hombre proyecta cuando ya ganó todas sus batallas interiores y ahora camina por el mundo con una claridad que otros no pueden fingir. El narrador contempla este fenómeno como uno de los cambios más profundos que puede experimentar un ser humano, porque cuando tu mente se vuelve territorio conquistado, todo lo que tocas comienza a responder de forma diferente. Las personas no respetan palabras, respetan comportamientos. No temen amenazas, temen convicción. No siguen discursos, siguen determinación. Maquiavelo sabía que un líder no necesita gritar ni exigir. Su sola postura, su coherencia interna, su firmeza en las decisiones genera en los demás una mezcla de admiración, incomodidad y obediencia.
El narrador observa esta reacción como un espejo del poder real. Cuando estás alineado contigo mismo, el mundo deja de verte como un igual y comienza a verte como una referencia. Hay quienes pasan toda la vida intentando ser escuchados, intentando ser reconocidos, intentando ser respetados, pero carecen de presencia, porque su interior es un campo de batalla sin ley. Por dentro dudan, se contradicen, se sabotean, vacilan. Y esa inestabilidad se filtra en cada gesto, en cada conversación, en cada mirada. Maquiavelo comprendía que nadie puede proyectar autoridad si no la posee verdaderamente. Y la autoridad verdadera no se construye con apariencia, se construye con identidad. El narrador observa este principio como una ley natural del comportamiento humano. El individuo que domina su mente ya no habla desde la carencia, sino desde la certeza. La presencia no es un artificio social, es una consecuencia psicológica. Surge cuando ya no necesitas aprobación, cuando ya no temes al juicio, cuando ya no esperas que el mundo te valide, cuando entiendes que tu vida se sostiene sobre tus decisiones, no sobre las expectativas externas. Maquiavelo diría que, en ese punto, el príncipe deja de intentar agradar a todos y empieza a gobernar su propia existencia. Y es entonces cuando los demás, paradójicamente, son atraídos por él. El narrador describe esto como un magnetismo sin adornos, un magnetismo que nace del alma disciplinada. La influencia comienza a expandirse de maneras silenciosas. Personas antes indiferentes empiezan a escuchar tus palabras con atención. Quienes te subestimaban comienzan a medir su lenguaje antes de dirigirse a ti. Quienes estaban acostumbrados a manipularte descubren que sus métodos ya no funcionan. No porque te hayas vuelto agresivo, sino porque te has vuelto inaccesible a los juegos emocionales. La mente ya no es un terreno vulnerable, es una fortaleza, y una fortaleza bien construida no necesita levantar la voz. El narrador observa esta transición como un rito casi invisible, pero profundamente poderoso. Al principio no lo notas, solo sientes que ya no reaccionas igual ante ciertas provocaciones, que ya no te hieren las críticas que antes te derrumbaban, que ya no toleras conversaciones vacías que antes soportabas por miedo a estar solo. Maquiavelo habría interpretado estos cambios como señales de que la mente dejó de ser súbdita y comenzó a ser soberana. Y la soberanía interna es la forma más pura de poder. Pero a medida que tu presencia crece, también crece el impacto que tienes sobre los demás. La gente no responde a tus palabras, responde a tu energía, responde a la forma en que entras a un lugar. Responde al silencio entre tus frases, responde a la seguridad que emana de ti cuando ya no te sientes obligado a explicar quién eres. La explicación es la herramienta de quienes aún dudan. El silencio firme es la herramienta de quienes ya comprenden su identidad. Maquiavelo diría que el príncipe nunca se justifica, actúa y deja que el mundo interprete como pueda. El narrador contempla esta actitud como la cima del poder psicológico. Cuando llegas a este punto, comienzas a notar quién está a tu lado por conveniencia, quién por necesidad y quién por respeto genuino. La verdad del mundo es que la mayoría de relaciones se sostienen sobre debilidad mutua. Dos personas que se toleran porque temen estar solas. Dos personas que se alimentan de las inseguridades del otro. Dos personas que mantienen vínculos que ya no tienen vida real, pero que continúan porque romperlos exigiría valentía. Maquiavelo habría dicho que ningún príncipe debe rodearse de quienes se aferran a él por carencia. Solo quienes tienen su propio poder pueden caminar a tu lado sin intentar robarte el tuyo. El narrador observa que, cuando comienzas a tener presencia, ciertas personas se sentirán incómodas. No porque seas cruel, sino porque representas algo que ellos no se atreven a hacer.
verán en ti la prueba viviente de que es posible transformarse. Y esa prueba les duele, les recuerda sus renuncias, les recuerda sus fracasos, les recuerda todo lo que eligieron evitar. Maquiavelo sabía que la grandeza ajena provoca más resentimiento que admiración en quienes viven sin coraje. Por eso aconsejaba al príncipe ser selectivo con su círculo, no por elitismo, sino por estrategia. La presencia no solo atrae, también incomoda, y esa incomodidad es el indicador más claro de que estás caminando hacia tu destino. La vida no te envía resistencia cuando estás siendo mediocre, te la envía cuando estás creciendo. El narrador interpreta esta resistencia como un examen silencioso. Si caes, no estabas listo. Si avanzas, la puerta se abre. Maquiavelo habría dicho que la resistencia no es un obstáculo, es una criba. Separa a los que desean del alma de los que desean con el cuerpo entero. Una vez que entiendes esto, la relación con el mundo cambia para siempre. Ya no reaccionas, actúas, ya no pides, tomas decisiones. Ya no según lo que otros esperan, sino según lo que tu propósito exige. Y el propósito, cuando se vuelve tu brújula, te libera de la necesidad de encajar en espacios que ya no tienen sentido. Maquiavelo sabía que el poder no se construye adaptándose, se construye diferenciándose. El narrador observa esta diferenciación como el nacimiento de un individuo soberano, y entonces ocurre algo decisivo. El mundo comienza a reorganizarse alrededor de tu presencia. Personas que nunca habías imaginado empiezan a considerarte una referencia. Otras te buscan para consejo. Algunas te temen. Otras te admiran en silencio. Y unas pocas intentan competir contigo porque sienten que tu crecimiento amenaza su comodidad. Pero nada de esto importa realmente. Lo que importa es que ya no eres un espectador, ahora eres una pieza activa, influyente y peligrosa en el tablero de tu propia vida. Y Maquiavelo habría celebrado esto como una victoria mayor que cualquier conquista externa. Si al leer estas palabras sientes que algo se alinea dentro de ti, algo que te dice que estás listo para ocupar el lugar que evitaste por años, coméntame desde dónde estás viendo esto. Porque reconocer tu presencia es el inicio del poder visible, ese que no necesita ser anunciado, ese que se percibe en tu forma de existir. El narrador concluye esta última reflexión con una verdad que Maquiavelo habría pronunciado sin temblor. El poder no es un premio, es una consecuencia. La consecuencia de haberte enfrentado, construido, disciplinado y levantado cada día incluso cuando no tenías ganas. La consecuencia de haber luchado contra tus sombras en silencio. La consecuencia de haberte convertido en alguien a quien no puedes traicionar porque ya no vives a medias. Cuando tu presencia cambia, tu destino cambia. Y ese es el legado más profundo que Maquiavelo dejó para quienes tienen el coraje de escucharlo.